Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar del lenguaje corporal de los perros. Porque por desgracia, como sabéis, los perros no hablan. Y para entenderlos mejor es preciso fijarse en su lenguaje corporal. ¿Qué nos quieren decir con su cuerpo cuando hacen algo en concreto? En este vídeo os hablaré de los 50 gestos que yo considero más fácilmente reconocibles en cualquier perro. Seguro que alguno de ellos lo conoces, pero también estoy seguro que alguno no lo conocerás y que te voy a sorprender. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os los cuento. El primer gesto lo conocéis todos, es cuando nos ponen los ojitos de cachorro, esos ojitos tiernos que intentan movernos nuestra sensibilidad. Básicamente es un gesto con el cual el perro te dice que te ama y que te adora. Básicamente es eso, que te quiere con locura. Otro gesto es cuando te pide aprobación, y una manera de pedirte aprobación es ponerse, quedándote fijamente mirando y viendo a ver qué le ordenas o qué le dices. Digamos que el perro con ese gesto asume que tú eres el líder y por lo tanto espera la orden del líder, con impaciencia, pero la espera. Un gesto que mucha gente desconoce es cuando el perro te mira así como los ojos entreabiertos, medio cerrados, o que incluso pestañea mucho. Vamos a ver, este gesto lo que quiere decir, o lo que le está pasando a tu perro, es que por lo visto has estado mucho rato liado, no le has prestado atención y el perro está diciendo: oye, por favor, mírame, dime algo. Otro gesto habitual es que te miran muy fijamente. Esto puede ser, algunas personas lo interpretan como un gesto despeluznante y tal, nada que ver. Lo único que indica o que quiere decirnos el perro cuando nos mira tan fijamente es que quiere que le prestemos atención. Son así, necesitan ser el centro, que les dediquemos toda nuestra atención posible, y de una manera u otra te lo está pidiendo. Otro gesto habitual es el conocido como lengua cariñosa. Es el gesto que la lengua está fuera de la boca, balanceándose y demás. Básicamente es un síntoma de que el perro es feliz, que está contento y que está a gusto contigo, está a gusto con su vida, etc. Si el contacto, a diferencia de lo que os he comentado antes, es mucho más intenso y es fijo, pasando el tiempo y demás en ti, puede estar queriéndonos decir el perro que siente un síndrome de hiperapego, es decir, la necesidad imperiosa de que le prestemos atención. Una cosa es mirarnos puntualmente, fijamente, y otra cosa es centrar continuamente su atención en nosotros, fijamente. Si esto lo hace durante tiempo muy prolongado, pregúntate si tu perro pasa mucho tiempo solo, si tiene ansiedad, etcétera, porque puede estar queriéndonos decir eso. El ver al perro con la boca abierta, las orejas y la cola relajada, pues básicamente es una posición de las que se llaman neutra. No tiene un significado especial más que decirte que el perro es un perro muy seguro de sí mismo y seguro de su ambiente, que está feliz y que está en general contento. Si veis que el perro está con la cola tiesa y las orejas ligeramente hacia adelante, básicamente lo que nos está indicando el perro es que algo le está llamando la atención, algo ha visto, algo en el ambiente hay que dice, bueno, esto me llama la atención, tengo que saber lo que es, y está esperando un poco a ver si eso reacciona de alguna manera. Si veis que el perro está con la lengua excesivamente colgando hacia afuera, puede por una parte indicarnos de que el perro está completamente relajado y seguro de sí mismo, pero puede indicarnos también, sobre todo en las razas de perro braquicéfalos, por ejemplo los bulldog y demás, que puede tener algún pequeño síntoma de dificultad respiratoria. Esto, si lo hace de forma muy continua, por ejemplo sin haber realizado un ejercicio, es algo que os tiene que empezar a preocupar. Si ves que el perro te enseña los dientes, las orejas hacia atrás y empieza a gruñir, esto no hace falta que te lo diga. Quiere decir que el perro, cuidado con él, que hay algo en ti que no le está gustando, pero para nada. Si veis que el perro empieza con un ladrido bajo, pero que ese ladrido va incrementándose poco a poco, no es más que una forma de que tiene el perro de incitarnos a la reacción. Quiere decirnos de alguna manera u otra que quiere empezar a jugar con nosotros, quiere hacer algo, quiere motivarnos, y piensa que esa es la mejor manera. Cuando los perros aúllan, por lo general suelen aullar, lo más común suele ser al paso de algún tipo de sirena o sonido que al parecer o bien les molesta
o produce algún tipo de onda hipoacústica que les resulta de alguna manera desagradable y reaccionan así. Si notáis que vuestro perro tiene un gruñido, pero a diferencia de lo que os he comentado anteriormente, es un gruñido bajo y continuado, normalmente está relacionado con alguna situación de que le provoca temor o ansiedad. Es decir, hay algo en el ambiente o algo en ti que le provoca esta sensación. Si ves que tu perro está con las piernas hacia arriba, en también llamada crazy legs o piernas locas, o la postura de la mosca muerta, básicamente es un perro que está súper confiado, que es un perro feliz, tranquilo. Hay algunos casos que incluso duermen en esta postura, es decir, es un perro que está súper a gusto contigo, a gusto en su entorno, feliz con su vida, etcétera, etcétera. Si veis que vuestro perro duerme de lado, no es la postura más habitual de dormir de los perros, no suelen estar mucho rato en esa postura, pero es otra postura más de confianza, de sentimiento de confianza en la manada. Los lobos es una postura relativamente habitual en la que duermen. Otra postura típica, otro signo típico es ver que el perro duerme en la llamada postura de Superman, es decir, con las extremidades anteriores y posteriores completamente abiertas. Esto lo suelen hacer más los cachorros y es una muestra de que está muy cansado, que se ha tumbado así y que es una postura que rápidamente le permite levantarse y seguir jugando a hacer lo que estaba haciendo. Si observáis que el perro aparece tumbado sobre su espalda, pero con las patas, especialmente las posteriores, levantadas, puede ser un símbolo o un signo de que el perro esté padeciendo un sobrecalentamiento, un golpe de calor, y que con esa postura intenta aliviar el exceso de temperatura o hipertermia que tiene. Si esto lo veis, acercaros y palpar su hocico, notar su temperatura, porque es posible que esté atravesando este problema, y este problema es grave, puede llegar a ser incluso mortal. Si un perro duerme boca abajo y con sus extremidades por debajo del cuerpo, esto no es una postura que les permita llegar a las fases REM, a las fases profundas del sueño. Normalmente esto se da en perros que muy poco seguros de sí mismo. Esto es algo que os tendría que replantearos, ver si vuestro perro tiene algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, algún tipo de problema psicológico. Otra postura o otro signo habitual es que duerman en lo que se llama postura de zorro, es decir, completamente replegados sobre sí mismo. Esta postura normalmente suele ser o bien que el animal tiene frío y se replega sobre sí mismo para evitar la pérdida de calor corporal, o si la temperatura en la que está es una temperatura adecuada, posiblemente nos esté indicando que tiene algún grado o signo de aprensión hacia algo en el medio ambiente. Una postura realmente preciosa en los perros, sobre todo cuando tenéis dos perros cachorros, es verlos dormir espalda con espalda. Esto es un símbolo precioso y es un signo de confianza en el otro individuo de la camada. Es decir, es alguien al que verdaderamente aprecian. Si ves que tu perro está sentado y, por ejemplo, tiene las patas anteriores levantadas, esto parece ser, según muchos etólogos, que es un símbolo de que el perro se está intentando concentrar. Yo no lo tengo del todo claro, es una cosa que suelen decir los etólogos, yo tengo mis dudas sobre esta teoría. Muchos perros, especialmente los perros, por ejemplo, ratoneros y demás, suelen ser perros que a lo mejor te cazan un ratón y te lo traen como un presente, como si te trajeran un regalo. A lo mejor sientes un poco de aprensión, pero tienes que reconocer que para el perro te está dando algo que para él es extremadamente valioso. En este caso puede ser una rata, pero no reacciones mal, porque en el fondo te está intentando decir que te quiere. Si ves que el perro se acurruca sobre ti justo después de comer, quiere decir primero que le has sentado muy bien la comida y segundo que te aprecia. Es un símbolo también de aprecio hacia sobre todo la persona que él más quiere. Luego está el gesto de lamer la cara, especialmente del propietario. Sobre este gesto mucha gente le da un poco como de repelús. Bueno, esto es respetable, esto no me parece mal, pero básicamente es un gesto con el cual el perro intenta un poco aliviar su estrés y mostrarse un cierto grado de sumisión hacia ti. Si lo hace de forma muy excesiva, plantéate de que tu perro pueda tener algún trastorno de ansiedad, algo que le esté provocando algún estrés, ya que el hecho de lamer pues es una forma primero de aliviar ese estrés y el segundo al mismo tiempo alivia ese estrés mostrándote su amor y sumisión hacia ti.
Luego, un gesto que para mí es precioso son estos perros que cuando llegas a casa enloquecen, saltan sobre ti, están súper locos. Bueno, esto no hace falta que os lo diga, esto es ya el amor a la enésima potencia. El perro, vamos, te ha estado echando de menos todo el día y está como loco o estaba como loco por volverte a ver. Y esto es una forma de manifestar esa alegría. Es muy común a veces que a lo mejor te levantas de la cama y para hacer otras cosas y empiezas a ir al baño o lo que sea, y cuando vuelves a la habitación notas que el perro está tumbado donde justo tú estabas durmiendo. Esto no es más que nada que el perro pues siente confort o siente más protección tumbándose sobre un sitio donde tú has estado y has dejado tu olor y presencia impregnando la sábana. Y esto para el animal es tremendamente agradable, es un síntoma más de su devoción hacia ti. Muchas veces la gente me comenta, oye, es que mi perro se apoya sobre mí, etcétera, se tumba, se recuesta sobre mi pierna cuando estoy sentado, etcétera. Básicamente lo que el perro te está es pidiendo atención, quiere llamar un poquito tu atención, necesita que le des atención, quiere tu cariño, quiere una caricia, una palabra, y no te cuesta nada dárselo, la verdad. Piensa que el animal es muy probable que, aunque tú no lo notes, pues él se siente descuidado. El gesto este que tienen los perros de inclinar la cabeza básicamente tiene como intención o como finalidad el fijar más su oído a una determinada zona en concreto. No pueden dirigir del todo bien el pabellón auricular, pero girando la cabeza, eso que nos hace tanta gracia, pues digamos que fijan su atención auditiva en un determinado punto. El gesto que tienen los perros cuando se olfatean mutuamente el trasero, yo siempre lo comparo al gesto que tenemos los humanos de estrecharnos la mano. Te parecerá una barbaridad, pero es así, es una forma de conocerse, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo fulano, tú mengano, etcétera, etcétera. Otro gesto que es bastante controvertido en los perros es el gesto de perseguirse la cola. Esto normalmente si lo hacen los cachorros es indicativo básicamente de que tienen un problema de propiocepción, todavía su cuerpo no está desarrollado y se ven la cola y no saben que todavía forma parte de su cuerpo. Puede indicarnos cuando son más mayores de que el animal está muy aburrido, y si lo hacen de forma muy reiterada puede ser un síntoma de estrés, de ansiedad, algo ya que empieza a ser grave. De cualquier manera, siempre que lo haga, puede ser también que algo en el ano, la zona perianal, le esté molestando. En esta situación es muy recomendable que revise sus glándulas anales. En este vídeo te explico todo lo que tienes que saber para vaciar y aliviar el dolor de las glándulas anales, un problema que es muy frecuente en los perros. Normalmente, a veces después del baño, el perro pues empieza a correr y a comportarse un poco como loco. Básicamente este signo lo que quiere decir es que se siente todavía mojado y húmedo y piensa que corriendo se va a secar antes. Simplemente tienes que volver a secarlo y un poco relajarlo, ¿vale? Si te molesta, si no te molesta no pasa nada. Otro gesto que mucha gente nos comenta es que va al baño y el perro le sigue hasta el baño, está sentado en la taza y el perro al lado. Vamos a ver, el perro no tiene ese sentimiento que tenemos nosotros de intimidad o de vergüenza cuando utilizamos el VC. Simplemente pues está contigo porque eres parte de su camada y siente ese hiperapego. Este hiperapego en exceso, como estos casos, es patológico y conviene que empieces a tratarlo. El hiperapego en estas situaciones es grave. En este vídeo también te explico qué tienes que hacer para evitar eso de que el perro te siga a todos los lados, un comportamiento que yo entiendo que en ocasiones puede ser bastante molesto. Si vuelves a casa un día de trabajo y te notas que el perro ha destrozado completamente el sofá, lo ha hecho trizas, esto es una manifestación de un síndrome de ansiedad por separación. El animal lo ha pasado muy mal en casa solo, lo ha pasado francamente mal. Al final de este vídeo os pondré un vídeo de continuación donde os explico este problema porque es grave. El síndrome de ansiedad por separación en los perros es un tema que hay que tratar, porque los perros, muchos perros no saben estar solos, a diferencia de los gatos. Les cuesta y hay que ayudarles y hay que enseñarles a superar esta ansiedad. Si ves que el perro está, mientras estáis jugando, que se agacha, que apoya el pecho contra el suelo y extiende las patas, mientras que el tercio posterior lo tiene levantado, básicamente es una señal como diciéndote gracias, me lo estoy pasando de pipa, me lo estoy pasando de coña.
Otro gesto que viene a significar lo mismo que lo anterior es lo que se llama el caballo balanceador, animales que saltan hacia adelante y hacia atrás. Esto no lo hacen todos los perros, pero es un símbolo también de agradecimiento y de que se lo está pasando muy bien. Otro símbolo, otro signo importante, al menos para mí, es que a veces si te encuentras alicaído, te encuentras triste, notarás que tu perro se pone a tu lado como queriéndote pasar la patita por la espalda diciéndote, oye, ánimo que no pasa nada. Los perros pueden detectar nuestro estado de ánimo, interpretan nuestras emociones y si el perro te tiene cariño, como estoy convencido que te tiene, empatiza con el dolor que tú sientes. ¿Vale? Los perros presienten muchísimas cosas. ¿Eh? Desde esto hasta, por ejemplo, el cáncer o enfermedades muy raras o cosas raras que no te puedes ni imaginar. Te las pongo, por ejemplo, en este vídeo porque hay cosas que de verdad que te van a sorprender de lo que te puede predecir o de lo que puede notar en ti un perro. Otro gesto que preocupa a muchos propietarios es el hecho de que el animal coma hierba. Este puede ser un gesto sin importancia, que lo hagan de forma esporádica y no pasa nada. No es, como dice mucha gente, una carencia vitamínica. Los perros no tienen este problema. Los lobos, por ejemplo, no comen hierba. Suele ser, más que nada, la mayoría de ocasiones, un síndrome conocido como síndrome de pica. El síndrome de pica es comer cosas anómalas. Y el comer hierba en los perros, vale que pueden tener hambre, vale que les puede llamar la atención, pero no es bueno. No es bueno porque mucha hierba está tratada y tratada con productos que le pueden sentar mal, que provocarle desde una gastritis, una diarrea, etcétera. Pero ya digo, de entrada no darle mucha importancia y si se repite pensar que es un trastorno de comportamiento, un síndrome de pica. Otro signo, gesto que es un poco desagradable es cuando comen heces, ya sean propias, ya sean las heces del gato, porque las heces de los gatos les gustan mucho, heces de otros perros y demás. No suele querer decir un problema en la dieta. Sí que es cierto que algunas cacas para los perros resultan especialmente apetitosas y si se come las suyas propias puede querer incluso indicarnos de que el perro tiene un problema de páncreas donde las heces nos aparezcan más grasas y al aparecer más grasas, más untuosas, aunque tú no las notes untuosas, el perro olfativamente las nota apetitosas y sé que es desagradable este tema, pero puede estar indicándonos una enfermedad metabólica importante. Otro gesto muy habitual, el de arrastrar el trasero por el suelo. Este gesto básicamente lo que nos dice el perro con él es que casi seguro que tiene parásitos intestinales o bien algún problema en las glándulas anales. Un gesto que le llama mucho la atención a los propietarios es ver cuando van en el coche que su perro saca la cabeza como aireándose. A veces dice, oye, parece que tenga calor. Puede ser que tenga calor, no lo voy a negar. Pero lo que más ocurre en estos casos es que el perro se emborracha, en el buen sentido de la palabra, de la cantidad de olores que nota. A los perros les encanta oler, pensar que tienen el olfato mucho más desarrollado que nosotros y por tanto el ir en un coche, ese embriagarse de nuevos olores, a ellos les enloquece, les encanta. Otro gesto que a mucha gente le preocupa es ver cómo su perro pues monta un juguete, o se monta otro perro, etcétera. Incluso a veces te monta a ti la pierna. Sobre este problema hace poco hicimos un vídeo, os lo pongo aquí arriba porque es algo bastante largo de explicar y que mejor que ahora en ese vídeo lo vais a ver muy bien. Otro gesto que a la gente le molesta un poquito es que el perro no es solamente que vaya a la cama, sino que ocupa toda la cama. Con esto básicamente el perro lo que intenta decirte es que se siente muy parte de la manada y te siente a ti y por lo tanto como está a gusto en la manada ocupa el máximo espacio posible de la misma. Otro gesto corporal que tienen a veces los perros es el de sentarse sobre tus pies o detrás de tus pies, etcétera. Este gesto suele ser un gesto indirectamente demarcado de territorio, pero sobre todo ligado a un problema de personalidad, de inseguridad que siente el perro en sí mismo. Si notas que el perro está como agachado sobre sí mismo, como recogido sobre sí mismo, básicamente es un perro que muy posiblemente hace poco se haya sentido agredido
haya sido un perro que a lo mejor has traído de un centro de acogida y que ha tenido experiencias malas en el pasado, o que recientemente ha tenido un enfrentamiento con otro perro. Es un perro que en el fondo, con ese gesto, lo único que te está demandando es que te sientes con él, no que hables, pero sí que la acaricies e intentes ver que necesita ayuda, va a necesitar tu atención. Si ves que el perro mueve la cola de forma muy rápida, con un rango de movimiento estrecho, como no muy amplio el movimiento, sino rápido y muy corto, esto es un símbolo de, básicamente, en muchos casos, de ansiedad. El animal está ansioso por algo y tendrás que averiguar la causa de esa ansiedad. En cambio, si ese movimiento de la cola, en vez de ser estrecho, es bastante amplio, básicamente el perro es una manera de ejercitarse, como que está preparándose para hacer ejercicio, como si estuviera calentando, ¿no? Pues un poco así. El gesto que tienen muchos perros de excavar de forma excesiva, en la gran mayoría de casos suele ser un problema de que el perro está tremendamente aburrido. Y no es bueno que los perros estén aburridos. Te está pidiendo de forma indirecta que lo saques más a pasear, que le prestes más atención, que juegues con él, etcétera, etcétera. Si ves que tu perro tiene las orejas inclinadas hacia adelante, es un símbolo también, o un signo de que siente curiosidad o atención hacia algo que está viendo. Es una manera de decir, me estoy fijando, y a lo mejor se está fijando en ti, o en algo que llevas puesto, o en algo que hay detrás de ti, etcétera. No, en definitiva, no es a priori un gesto malo. Otro gesto bastante común y que llama mucho la atención es que el perro levante solamente una de las patas anteriores. Esto básicamente lo que quiere decir es que ha visto algo que le interesa, algo que tiene cercano y que lo intenta señalar, o que quiere llamar tu atención, o puede ser también un símbolo o un signo de que tiene hambre y que quiere pedirte de alguna manera que le des de comer. O puede ser también simplemente que quiere jugar contigo y sabe que, como te gusta el gesto de levantar la patita, pues lo reproduce para que digas, oye, qué bien lo has hecho, enhorabuena. Y otro gesto bastante también significativo y que la gente me pregunta mucho es por qué bostezan los perros. Pues igual que por nosotros, porque están aburridos, están cansados, o por la misma razón que bosteces tú o que bostezo yo, va a bostezar un perro. Es un gesto que hacemos prácticamente la gran mayoría de mamíferos. Por lo tanto, pues bueno, es otro problema. El único problema que tiene el bostezo es que el bostezo del perro es contagioso. Contagioso para ti y para los que estéis, de manera que si lo hace con mucha frecuencia, al cabo de un rato seréis dos los que bostezan. ¿De acuerdo? Pues nada más, os pongo aquí los vídeos que os he comentado al principio, que de verdad os van a ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Venga, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.